Dentro, dentro de los instrumentos tenemos algunos que son muy claros en el momento de hacer la medición. Las escalas son muy claras y no hay ningún tipo de problema en la interpretación, que ese es el punto más importante. Cuando nosotros vemos instrumentos, vamos a ver que hay infinidad de diales, infinidad de esferas, donde hay instrumentos que nos dicen cuándo están en la posición correcta, que van aumentando los colores de acuerdo a la función, como en este caso, aquí está en rojo, aquí ya está en amarillo, aquí está en verde, o sea, van cambiando los colores. También tenemos instrumentos que nos indican datos con los colores, que nos pueden dar valores de kilómetros acumulados, velocidad, datos diversos, instrumentos que nos dicen que aquí está funcionando despacio y aquí está rápido. Es decir, los diales, las esferas y los instrumentos son infinitos y yo puedo tomar cualquier tipo de variación. Inclusive los hay que son duales, es decir, me está dando la velocidad a la cual voy, va aumentando, y además me da el dato en forma precisa. Hay escalas, muchas escalas que son de lectura fácil. En general las de 10 en 10 no tienen ningún tipo de problema. Estos instrumentos son instrumentos navales, me indican una escala, me dicen cuál es la unidad, en este caso kilogramos por centímetro cuadrado. Es muy importante que los instrumentos de lectura sean fáciles de leer. Hay escalas que son muy difíciles de leer. Esta es una escala, por ejemplo, de un medidor de presión de agua del sistema de rociadores Sprinkler, donde me da en kilopascal y en PSI, o sea, eh, libras por pulgada cuadrada. Esos son instrumentos muy inadecuados para poder hacer una lectura fácil, especialmente cuando el operador no está entrenado. Nosotros tenemos que buscar siempre que el instrumento sea de fácil lectura, que la escala sea la correcta, que nosotros podamos mirarlo y leerlo e interpretarlo en una primera lectura. Acá no nos queda ninguna duda de que es 2.7, o sea, no tiene ningún tipo de problema en la interpretación. Aquí sí podemos tener algún tipo de problema en la interpretación porque ya es un instrumento que tiene una escala distinta. Los instrumentos en general, cuando son de fácil lectura, nosotros nos brindan seguridad en el elemento que queremos medir, entonces no tienen ningún tipo de restricción. A veces son instrumentos que hay que andar mirando los datos intermedios para poder adivinar cuál es la lectura, entonces son instrumentos que quizás no nos sirvan. Tenemos que ver siempre que el diseño del instrumento no sobrecargue la cabeza del operador, porque si no, tipo se va a tardar minutos tratando de decidir cuál es el valor de 160, 170, 180, 182 y moneda. Cuando tiene que hacer una lectura de ese tipo, perdió el tiempo suficiente como para saber si tiene que sacar la máquina de servicio o tiene que tomar alguna determinación. No me sirve. Ni que hablemos de un instrumento con dos escalas superpuestas, con infinidad de divisiones que son imposibles de leer, especialmente cuando la aguja además se mueve. Hay instrumentos que no tienen precisión y donde la aguja tiembla. En muchos casos el instrumento se rellena con glicerina. Se le pone glicerina, que es como un aceite muy pesado, que evita que la aguja tiemble, porque si no la aguja hace este movimiento, tiene un tembleque que es imposible saber cuál es el dato que estoy leyendo. En general, hay instrumentos de lectura fácil, y en este caso fíjense que el instrumento va de 10 hacia atrás, es decir, va a menos 100. ¿Qué significa? Que normalmente está leyendo minibar, significa que está midiendo vacío. Entonces, ahí es donde tenemos que tener en cuenta esto. Hay instrumentos que son de lectura difícil, por más que tengan una gran esfera, pero imaginen ustedes que estamos hablando de bar y PSI. Entonces, pero fíjense que acá 100 PSI, 300 PSI son como 4.200 bar. Perdón, 300 bar son como 4.500 PSI. Entonces es muy difícil poder leer este instrumento y no nos sirve, no es bueno. Aquí se puede ver la burbuja que tiene porque el instrumento está lleno de glicerina. Se ve fácilmente como para que uno pueda identificarlo.
Este es un instrumento horrible, dificilísimo de leer, porque esas escalas no son buenas, son muy difíciles de interpretar por el largo que tienen y por la acumulación de datos en el mismo momento. En general, los instrumentos de lectura fácil son los que vamos a ver en un automóvil, donde nosotros tenemos para el tanque de nafta vacío y lleno, la temperatura está fría o está muy caliente, los kilómetros por hora se leen en forma inmediata. No puedo perder tiempo porque cuando estoy mirando el instrumento estoy sacando la vista del camino y entonces el instrumento se me transforma en un problema. En general los instrumentos de lectura fácil se usan para todo lo que pueda ser presión o temperatura. Una cosa que yo les decía hoy es que el instrumento tiene que estar identificado. Por ejemplo, este instrumento es de una máquina que tiene origen en Rusia. Entonces, a mí me llega este instrumento en una máquina y realmente no sé qué estoy midiendo, porque no está traducido del ruso al español y necesita una traducción porque si no, no sé qué es lo que estoy interpretando con esa lectura. A veces los instrumentos son muy difíciles de leer en un tablero y tengo que seleccionar cuál es la posición correcta y entonces en estos instrumentos prácticamente no se puede leer nada. Son escalas de lectura muy difícil desde el punto de vista de la interpretación y de saber exactamente qué es lo que están midiendo. El otro tema que puede pasar es lo que se llama la sobrecarga de información, es decir, un operador de una central eléctrica de tipo nuclear tiene toda esta información en el tablero. Cuando al operador se le empiezan a prender las lucecitas de alarma y me empiezan a sonar timbres y sirenas y alarmas y datos y tengo que ver cuántas son las alarmas que se dispararon, se enloquece porque no puede medir y ahí es donde se comete el error, porque no sabe qué es lo que está midiendo o lo sobrecarga y lo estresa. La sobrecarga de información en general lo que genera es la posibilidad de lecturas erróneas, con lo cual la consecuencia es ininteligible. Estos son diales ya más conocidos, que son de sistemas de radio, de identificación de bandas y cosas por el estilo, que son mucho más fáciles y más cómodos de identificar. Los instrumentos en general se clasifican por la forma del cuadrante o del dial. Y vamos a ver que los hay circulares, cuadrados, lineales, semicirculares, verticales, horizontales, con campos de color, con leyendas o indicaciones y otros tipos que vamos a ver, y tenemos toda esa variedad. En general, los semicirculares con leyenda de color o indicación se usan para algunos datos o instrumentos. Por ejemplo, este me dice dónde estoy llegando en este momento y me da el dato digitalmente de cuál es el valor, porque aquí yo sé que estoy por los 4.000, pero me dice 40, entonces tengo que multiplicar. Esta es la velocidad de un motor, está girando a 3.920 vueltas por minuto. Me da la temperatura en 105 grados centígrados, me da la presión del aceite, 3.8 bar, aproximadamente 3.8 kilos por centímetro cuadrado. Me da la presión del gasoil. Este instrumento me da la velocidad, este instrumento me indica cuáles son distintas posiciones en el funcionamiento. Este instrumento no tiene datos, pero usa colores y me dice que aquí está el mínimo, despacio, moderado, correcto y muy rápido. Es decir, son distintos tipos de cuadrantes semicirculares con leyendas y con colores. En general los cuadrantes son circulares para medir cosas rápidamente, como la esfera de un reloj, la presión, la temperatura ambiente, y se usan los cuadrados en general para equipos eléctricos. Este es un amperímetro, un voltímetro, un medidor de frecuencia, la frecuencia de radio, un decibelímetro, es decir, puedo medir en decibeles cuál es el nivel de sonido. Hay otros que son verticales, horizontales o con campos de color, que estos son parecidos a los que vimos antes. Algunos solamente tienen luces, es decir, me dice está fuera de servicio o está muy caliente, está más o menos, está correcto. Y tenemos todas las variaciones posibles, los hay horizontales, los hay verticales. Algunos
son instrumentos con distintos tipos de diales. Por ejemplo, los hay con escala fija y fiel móvil, que sería, la escala está fija, como en esta balanza, y el fiel se va moviendo, es decir, la aguja se va moviendo. Hay otros con escala móvil y el fiel fijo, como lo que sería una brújula. O el que más conocemos de los de escala móvil y fiel fijo es la balanza de baño, donde nosotros subimos y lo que va girando es la balanza y el fiel está siempre en la misma posición. O los hay con contadores numéricos digital, como este caso, que es una balanza, donde esto me permite saber cuál es la cantidad de kilos que yo estoy elevando. Estos son distintos tipos de instrumentos. Hay distintas formas de agujas en los instrumentos. Los hay de las que llegan hasta la escala, como en este caso, o las que están sobre la escala. A veces las que están sobre la escala tienen el problema que la aguja me tapa el valor de la escala y entonces tengo algún problema en la interpretación o en la lectura. Eso es que la forma de la aguja puede tener distintos tipos de diseño, pero ahí es donde nosotros podemos evaluar un instrumento. También se usa mucho el código de colores en los instrumentos. Por ejemplo, este es un velocímetro de un avión. Entonces, me da todos los valores con las velocidades máximas para la deflexión de los flaps, los sistemas de aviso de precaución, la velocidad que nunca debo exceder, es decir, me da todos los datos con mucha precisión. Obviamente que la persona que va a leer este instrumento tiene que tener un entrenamiento que no es para cualquiera. Quizás cualquiera de nosotros que va a leer este instrumento por primera vez no lo entiende, no lo interpreta. Entonces, lo que me está midiendo es la velocidad del aire en nudos, que es un valor también muy atípico para nosotros desde el punto de vista industrial. A veces los instrumentos se usan de noche, o se usan en un vehículo, o se usan en un tren, y entonces colabora la identificación del instrumento, lo que es la ayuda lumínica, es decir, me permite verlo en la oscuridad y se ilumina el instrumento, se ilumina la escala, se ilumina la aguja o el fiel, y me permite tener datos en forma instantánea. En general, si nosotros hemos conducido un auto alguna vez, vemos que los instrumentos tienen una cierta iluminación que me permite verlo en la oscuridad. Una cosa interesante que nosotros tenemos que tener siempre en cuenta es la altura de los datos del instrumento o de un cartel o de cualquier indicador. Esa altura tiene un parámetro, un rango, que es importante tenerlo en cuenta y cumplirlo, que dice que la altura de los números, o sea, el valor B, sería esta altura, se calcula teniendo en cuenta la distancia de lectura, es decir, la distancia a la cual yo me pongo para leer el instrumento, dividido 200. Y entonces ese valor me va a dar la altura mínima que tiene que tener el dato, el instrumento, el valor, el cartel o lo que fuere. Siempre existe ese dato y nosotros lo tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, aquí tenemos una maquinaria de un submarino, donde en cada cilindro tenemos un manómetro para saber cómo está funcionando. Muy bien, el valor de ese dato se mide, o sea, el valor de la altura de esos datos se mide desde la distancia de lectura. Esto me permite que yo, parado en un lugar, pueda ver todos los instrumentos, que además coinciden con lo que está midiendo, pero además puedo ver el dato. Si yo pongo un instrumento muy chiquito, o los datos del instrumento son demasiado pequeños, no los llego a ver, y ahí es donde estoy teniendo problemas. Fíjense que hasta los carteles que están en la ruta también tienen una altura que te permite verlo desde determinada distancia, para que vos puedas tomar la decisión de seguir por esa ruta, tomar un desvío, bajar la velocidad, o lo que fuere. Pero también es importante saber que no tienen demasiada información. ¿Por qué? Porque yo estoy yendo a 110, 120 kilómetros por hora y no tengo tiempo de leer mucho más que 2 o 3 datos. Entonces acá tengo un dato que es la salida, la ruta y las direcciones por donde va esta ruta. A determinada velocidad y desde determinada distancia yo puedo leer fácilmente uno de los 3 carteles o 2 de los 3 carteles. Raramente pueda leer todo, porque no me da el tiempo, por la velocidad y por el tamaño de las letras.
Vamos a ver lo que son características de algunos instrumentos que es importante tenerlos en cuenta.